Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 107 del curso de geometría. En esta parte de esta lección vamos a empezar a establecer unas propiedades del cono que nos van a ayudar eventualmente a tomar sus medidas, áreas laterales, áreas totales y volumen. Específicamente y principalmente del cono recto circular, que es el que más aplicaciones tiene en las matemáticas. Bueno, pues la primera de esas propiedades dice que las aristas de un cono recto circular son congruentes. Vamos a tomar este cono V raya ABC, un cono recto circular, y considere las aristas laterales VA, esta que está aquí, y VB, esta que está aquí. Bueno, yo voy a demostrar que esas dos aristas son congruentes. Y usted dirá, bueno, pero voy a demostrar que esas dos aristas son congruentes. Y dice el teorema que las aristas, todas, son congruentes. Pero fíjese que, por ejemplo, si yo dejo fija la VA, la VB que la tomé en esta posición, la podría haber tomado en esta otra posición, o en esta posición, o en esta posición, etcétera, en distintas posiciones, y el argumento que voy a usar me lleva a ver que efectivamente esas dos aristas, las que yo consideré, son congruentes. Bueno, pues por definición de un cono recto circular, el eje de ese cono recto circular, que es este segmento que va desde el vértice del cono recto circular hasta el centro de la base de ese cono recto circular, que es un círculo, es perpendicular al plano que contiene a la base ABC, ¿okay? Donde O en particular es el centro del círculo en la base de ese cono recto circular V raya ABC. Por definición de segmento o recta perpendicular a un plano, como lo es VO, que hemos visto que es perpendicular a este plano que contiene la base ABC, ¿qué decía la definición de un segmento o línea que era perpendicular a un plano? Que era así, sí, solamente si todos los segmentos de línea o líneas que pasaban por su pie también eran perpendicular a esa recta que es supuestamente perpendicular al plano. Así que por lo tanto, por definición de un segmento que sea perpendicular a un plano, como lo es el VO al plano ABC, estas líneas, estos segmentos de líneas que pasan por el pie de VO serán perpendiculares a VO, ¿verdad? Por eso que decimos que VO será perpendicular a OA, que dicho ese paso que dice que es un radio de ese círculo en la base de ese cono recto circular, y a OB también, ¿verdad? Que es otro radio que pasa por el centro, por el pie de ese segmento perpendicular al plano, que es otro radio también de ese círculo en la base de ese cono recto circular. Luego, por esa razón, el triángulo AOV, este triángulo que está aquí, y el triángulo BOV, este otro que está aquí, serán triángulos rectángulos, porque fíjense que acabamos de decir que contienen este ángulo recto aquí y aquí, ¿verdad? Respectivamente, para cada uno de esos triángulos. Bueno, pues en esos triángulos rectángulos, vea que VO, este segmento, es congruente en los dos, porque es el mismo lado para los dos triángulos, ¿verdad que sí? Ese lado VO está en el triángulo AOV y también está en el triángulo BOV. Así que por lo tanto ese lado es congruente para los dos triángulos rectángulos esos. ¿Ves? Hacer un lado en común entre ambos triángulos. Además, por ser radios de un círculo, ¿verdad? Este radio que está aquí, OA, y que es uno de los lados entonces del triángulo AOV, va a ser congruente con este radio OB, que es uno de los lados del triángulo BOV. ¿Okay? Bueno, pues como tenemos ahí dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo AOV y el triángulo rectángulo BOV, que tienen sus dos catetos correspondientemente congruentes, pues por el criterio de congruencia de triángulos rectángulos cateto-cateto, si dos triángulos rectángulos tienen sus catetos congruentes, automáticamente los dos triángulos van a ser congruentes. Así que tenemos que este triángulo rectángulo AOV será congruente con este triángulo rectángulo BOV. ¿Okay? Es lo que establecemos aquí. Y por lo tanto, por ser partes correspondientes de figuras, en particular en este caso de dos triángulos rectángulos congruentes, el tercer lado, VA, que es esta arista de ese cono, va a ser congruente con el tercer lado del otro triángulo rectángulo que es congruente al otro, que es esta arista VB. Y eso, fíjense que es lo que queríamos probar, que esas dos aristas de ese cono recto circular van a ser congruentes.
Y así cualesquiera dos aristas usted puede demostrar de ese cono recto circular van a ser congruentes entre sí. Bueno, pues mire, en esta definición dice: la altura sesgada o inclinada de un cono recto circular es la medida de cualquiera de sus aristas. Recuerde que acabamos de demostrar que en un cono recto circular todas las aristas son congruentes, pues lo que mida una de ellas, que es lo que miden todas, se le llama la altura sesgada o inclinada de ese cono recto circular. Fíjense que la altura de ese cono recto circular, como todas las alturas de cualquier figura, ¿verdad?, es la distancia perpendicular desde cierto sitio hasta cierto sitio, ¿verdad? En particular en un cono, desde el vértice hasta el plano, la distancia, la medida del segmento perpendicular desde el vértice del cono hasta la base del cono. Pero entonces la altura sesgada o inclinada es esta otra cosa que está aquí, ¿verdad? Lo que midan las aristas de ese cono recto circular, ¿ok? Fíjense que un cono que no sea recto circular, estas aristas no van a ser congruentes, ¿ok? Eso nada más ocurre si el cono es un cono recto circular. Un cono que no sea recto circular, sus aristas laterales, ¿verdad?, no van a ser congruentes entre sí. Pero en el caso del cono recto circular sí son congruentes las aristas. Y a medida de esas aristas que son congruentes, que todas miden lo mismo, se llama la altura sesgada o inclinada de un cono recto circular. Fíjense que ya nosotros teníamos este concepto de altura sesgada o inclinada en el caso de un tronco de pirámide, ¿verdad? Y en aquel caso también se podía decir que era la altura sesgada o inclinada de un tronco de pirámide o la apotema. En estos casos del cono, a esa altura sesgada o inclinada, rara vez se le llama la apotema del cono. Se llama la altura sesgada o inclinada, ¿ok? Bien, pues ahora este teorema también que dice que toda sección determinada en un cono circular por un plano que contiene sus vértices es un triángulo. Ahora no tiene que ser un cono recto circular, un cono circular, ¿verdad?, cuya base sea un círculo, ¿verdad? Pues dice que cualquier sección, o sea, cualquier intersección entre un plano y ese cono, siempre y cuando ese plano pase por el vértice, va a ser un triángulo, ¿ves? Pues mire, vamos a considerar V-ABC, un cono cualquiera. Fíjense que el cono es específicamente circular, ¿verdad? La base es un círculo. Pero no dice que es recto, fíjense que lo he dibujado. Y claramente la distancia, o sea, es el segmento que va perpendicularmente desde el vértice hasta esa base, que es un círculo, obviamente no cae en el centro del círculo, por eso que lo he dibujado de esa manera para que vean que no tiene que ser un cono recto circular. Cono circular sí, pero no necesariamente recto. Bueno, entonces yo quiero ver que claro, también, perdónenme, si fuera recto también ocurre. Una sección determinada en un cono recto circular también, determinada por un plano que pase por el vértice, también va a ser un triángulo. Pero en el caso de, en general, cualquier cono, si pasa eso, usted considera una sección así, que incluya al vértice el plano que interseca al cono para formar esa sección, la figura que se forma, la intersección de ambos, va a ser un triángulo. Bueno, pues vamos a considerar ese cono, ¿verdad? V-ABC, un cono circular, tiene base circular. Y quiero ver que esta figura que está aquí, VAB, es un triángulo. ¿Cómo yo demostraré que es un triángulo? Pues mire, basta a ver que esa figura VAB es la unión de tres segmentos coplanares que están en un mismo plano, pero que no son colineales, y que se conectan en cierta manera específica, como requería la definición de un triángulo, que vamos a repasar ya mismo en qué forma específica tienen que conectarse, ¿verdad? Así que estamos diciendo, ¿verdad?, que bastará ver que esa sección VAB consiste en la unión de tres segmentos coplanares en un mismo plano, no colineales, no en la misma línea, que se conectan en cierta forma particular. Y esa cierta forma particular la repasaremos de una vez cuando repasemos la definición de triángulo, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a notar, vamos a borrar aquí, recuerde que siempre debe de copiar, ¿verdad?, todo lo que yo anoto, las figuras que hacemos, los comentarios que decimos, y aunque no los copiemos, si usted cree que son importantes, también los anota por ahí en su cuaderno. Lo primero que vamos a ver es que A y B, considere
puntos A y B en la base de nuestro cono, miren aquí, estos puntos A y B están en la base circular de nuestro cono y también están en la intersección de ese plano que determina esa sección AVB con el plano que contiene la base de ese cono circular, ¿no? Y en la intersección del plano que determina a la sección AVB, no lo he llamado BAV, ¿no? VAB, perdón, VAB. Ajá. Que es esa sección que incluye, ¿verdad?, el vértice que pasa, que determina un plano que pasa por el vértice del cono. Y ajá, más bien con la base del cono, la base circular del cono, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si está esos dos puntos están en la intersección de esos dos planos, el segmento AB, ¿verdad?, va a estar en los dos planos, ¿verdad? Porque recuerde que esa es la característica de la definición de un plano, ¿verdad?, que cualesquiera dos puntos que están en esa superficie que supuestamente es un plano, entonces el segmento de línea recta que los conecta va a estar completo en ese plano. Si esos dos puntos están en la intersección de esos dos planos, pues el segmento de línea recta que los conecta van a estar en los dos planos, ¿verdad?, porque los dos son planos. Luego, AB es un segmento claro de recta, ¿verdad?, que está en ambos planos, completa en los dos planos eso. En particular, me interesa que esté en el plano que determina a la sección esa de la que estamos hablando, que forma un plano que pasa por el vértice con el cono, ¿verdad? Está en ambos planos. Y la razón, recuerden que esto, ¿verdad? La razón de esto es por la definición de plano. Que recuerde que cuando vimos al principio lo que es la definición de un plano era una superficie en donde si usted tenía dos puntos en ella, el segmento de línea que conectaba esos dos puntos también iba a estar en esos planos, ¿verdad? En particular, ese segmento AB estará en el plano que determina la sección VAB. Esa sección, ¿verdad?, que determina ese plano al intersecar ese plano al cono pasando por el vértice, ¿okay? Bueno, considere también los segmentos VA y VB. Estos segmentos que están aquí. VA, que va desde V hasta A, y desde A desde V hasta B. Bueno, pues como esos dos segmentos contienen al vértice y a un punto en la base, ¿verdad?, de ese cono, esa es la definición de lo que es una arista de un cono. Así que eso quiere decir que VA y VB son aristas de ese cono, ¿verdad? Como esos dos segmentos contienen cada uno al vértice y a un punto en la base del cono, ambos, los dos segmentos esos serán aristas de nuestro cono. Ambos serán aristas
nuestro cono, por lo que no serán colineales. Sin embargo, al tener esos dos segmentos que hemos descubierto que son aristas de nuestro cono, ¿verdad? Dos puntos, el V y el A, y el V y el B, cada uno de ellos tienen dos puntos que están en el plano que determina esa sección, ¿verdad? Porque recuerden que ese plano pasa por el vértice, así que contiene el vértice V, y A y B dijimos que estaba en la intersección de ese plano con el plano que contiene la base de nuestro cono, ¿verdad? Así que esos dos puntos también están en ese plano que determina la sección. Pues como contiene a VA y a VB, que son dos puntos en ese plano que determina esa sección, por ser un plano otra vez, ese segmento VA y este segmento VB está en ese plano que determina la sección AVB. ¿Okay? Pero como V, A y B están en el plano que determina a la sección esa que de la que estamos hablando ahí, ¿verdad? A la sección VAB. VAB. Entonces, VA y VB también están al igual, vamos a recordar, al igual que AB, el segmento AB, están en ese plano que determina a esa sección, ¿verdad? Bien. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí tres segmentos, como dice aquí, coplanares, está en ese plano que determina esa sección en ese cono, pasando ese plano por el vértice. Bueno, tres segmentos, el VA, el VB y el AB, están en ese plano. No son colineales, porque obviamente al ser estos dos aristas de ese cono, pues no son colineales. Y este que está en la base, pues imposible que sea, ¿verdad?, colineal con los otros dos. Y entonces ahora fíjense en lo siguiente, ¿cómo se conectan estos tres segmentos? Donde termina uno, comienza el otro. Mire, el VA termina aquí, el AB empieza aquí, termina aquí, y el VB empieza aquí y termina aquí. ¿Se fijan? Y esa es la característica que tenían los tres segmentos no colineales y coplanares esa es la condición que tenían esos tres segmentos, que tenían que tener esos tres segmentos en un plano y que no fueran colineales para formar un triángulo, ¿verdad? Entonces, como VA, VB y AB se conectan en los puntos donde terminan, como lo hemos indicado, donde termina el VA, ahí empieza el AB, donde termina el AB, ahí empieza el BV o el VB, ¿verdad? AVB, esa VAB, perdón, que lo hemos llamado VAB, esa sección de la que estamos hablando, ¿verdad?, es un triángulo. Se cumple con las tres condiciones de un triángulo. ¿Cuáles eran? Que eran tres segmentos, ¿verdad?, no colineales en un mismo plano y se conectaban de esa manera. Cuando termina uno de los segmentos, empieza el otro, ¿verdad? En los tres ocurre eso. Así que sí es un triángulo. Más este corolario que viene ahora a ese teorema que dice por un plano, la sección cónica, no, la sección
determinar un cono recto circular por un plano que contiene a su vértice es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. Bueno, prueba. Por el teorema anterior, dicha sección, repetimos, como dice aquí, determinada en un cono recto circular ahora. Fíjense que aquí es un cono nada más circular, un cono recto circular, por un plano que contiene a su vértice, es un triángulo. ¿Se acuerdan? Es un triángulo. Esa sección VAB es un triángulo. Es un triángulo. Entonces, por el teorema previo al anterior, el primero que probamos en esta lección, ¿verdad? Las aristas laterales de cualquier cono recto circular, como en este caso, ¿verdad?, son congruentes. Y recuerden que esas aristas laterales de ese cono recto circular vienen a ser lados de ese triángulo que se determina por esa sección, ¿verdad?, determinada en esa sección. Son congruentes, ¿verdad? Son congruentes. Luego, al ser un triángulo, esa sección determinada en ese cono recto circular por un plano que contiene al vértice de ese cono, ¿verdad?, con dos lados congruentes, ¿verdad?, dicha sección determinada así en un cono recto circular es un triángulo isósceles. Y eso es lo que dice el corolario. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar esta primera parte de esta lección dejando establecido dos teoremas que no vamos a demostrar, porque da la casualidad que esos dos teoremas que vamos a demostrar se les dan a ustedes como problema de práctica, precisamente al final de esta lección, ¿verdad? Pero que dice lo siguiente, cómo buscar el área lateral y el área total de un cono recto circular. Y el teorema que dice cómo buscar el área lateral de un cono recto circular dice lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Teorema.
dice así el teorema que nos dice cómo se computa, a qué es igual el área lateral de un cilindro, perdón, de un cono recto circular. Dice que es igual a la mitad del producto de la circunferencia de su base multiplicada por la medida de su altura sesgada. Fíjense que ese teorema dice que para buscar el área lateral de un cono recto circular se parece mucho a cómo se busca el área lateral de una pirámide regular o rectangular. ¿Okay? Buscando la mitad del producto de, aquí dice la circunferencia, que sería el perímetro de la base, en aquel caso de la pirámide regular, o sea, la mitad del producto de el perímetro de su base, que se le usará en este caso del cono la circunferencia de su base multiplicada por la medida de su altura sesgada, y en el caso de la pirámide multiplicada por la medida de su apoteosis. Fíjense que se parece mucho ese teorema al teorema que nos dice cómo se buscaba el área lateral de una pirámide regular. Pero, de hecho, ese teorema que nos dice cómo buscar el área lateral de una pirámide regular nos ayuda a demostrar este teorema que está puesto de ejercicio para ustedes. Y el otro teorema que tenemos es un corolario a ese teorema que también le piden que usted lo demuestre como un ejercicio, que dice: si L es el área lateral de un cono recto circular de radio R, y si L es la medida de su altura inclinada o sesgada, ¿verdad? Entonces, esa área L mayúscula va a ser igual a pi por el radio y por la altura sesgada. ¿Okay? Pi por el radio y por la altura sesgada. Y entonces este corolario también dice: si S es mayúscula, ¿verdad?, es la superficie total de este mismo cono recto circular, entonces la medida de esa superficie, de esa área total de ese cono recto circular, está por esta fórmula: pi r multiplicado por L más R. Pi por el radio del cono multiplicado por la suma de el área sesgada, la altura sesgada, perdón, más el radio otra vez, ¿verdad? Fíjense que la fórmula para buscar el área lateral es pi por el radio del cono por la altura sesgada, y para buscar el área total es pi por el radio del cono por la altura sesgada más el radio otra vez del cono. Y con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Recuerde que estos dos teoremas que vamos a dejar aquí establecidos no los vamos a